Ya hablaremos del caso Simperti, pero vamos a meternos de lleno a otra controversia. Y lo voy a plantear de esta manera y me parece que es la más directa de decirlo, porque si alguien pensaba que la derrota electoral del oficialismo iba a traducirse en una transición ordenada, republicana, decente, creo que se equivocó. Porque lo que estamos viendo en estos últimos días no es un traspaso de mando, sino que el levantamiento de una especie de barricada a partir de la discusión sobre la famosa ley Amarre. José Antonio Kast había ganado esta elección, entre otras, con una promesa muy clara de eficiencia y austeridad, con una reingeniería profunda respecto de los gastos del Estado y una reducción para aquello. Y después de hacer una campaña sistemática de desinformación por parte de la candidata Janet Jara, afirmando que habían planes ocultos para terminar con la PGU, entre otras cosas, que era lo que decía Janet Jara, a pesar de que el candidato Kast ha insistido en que derechos adquiridos no van a ser tocados, derechos sociales. Lo que hemos visto ahora es que en los pasillos de la Moneda y en las oficinas de los ministerios se activó un mecanismo de defensa bautizado, creo yo, bastante acertadamente como la Operación Amarre, la Operación Candado. Y lo que está en juego aquí no son los derechos de los trabajadores como se intenta vender en las minutas comunicacionales del gobierno, porque lo que está en juego es el control real del aparato estatal. Lo que está en juego es si el próximo presidente va a tener las llaves para poder gobernar o si va a recibir un Estado con las manos amarradas, secuestrado por una burocracia que puede ser inamovible. Todo a través de una modificación legal que se está haciendo a la rápida, metida casi por la ventana en la ley de reajuste del sector público, donde el gobierno busca blindar a sus funcionarios a contrata, transformar un criterio administrativo en una especie de escudo bien impenetrable. Y esto podría convertirse, creo yo, ya lo es, el primer gallito político de lo que puede ser una oposición bastante brutal. O sea, están actuando ya como oposición dentro del gobierno, tratando de dejar amarrado a funcionarios públicos. Quiero recordar, ¿no?, que la Operación Amarre básicamente es, en esencia, primero me parece una respuesta bastante tramposa y preventiva, y el razonamiento, que pareciera ser muy simple, al mismo tiempo puede tener una lógica bastante perversa también. O sea, que uno podría entender que lo que se está diciendo entre líneas es que si el próximo presidente promete despidos para achicar el Estado, hay que cambiar las reglas del juego ahora, antes de entregar las llaves, digamos, hacer que despedir a cercanos al gobierno sea ilegal o tan caro que al final sea imposible poder removerlo. Esta es una de las razones por las cuales José Antonio Kast no especificaba cómo pretendía reducir en 6.000 millones el gasto público. Solamente hablaba de operadores políticos, pero él siempre dijo, si presento antes el plan, van a buscar leyes para evitar poder ponerlo en práctica. Y aquí está, bastó que dijera que uno de sus planes era reducir el aparato público en términos de los operadores para que lo que ocurriera es que se intentara pasar una norma por el Congreso para poder hacer más difícil remover a funcionarios a contrata. Todo gira en torno a un concepto que suena bonito, ¿no?, que es el de la confianza legítima. Históricamente, y para que se entienda bien, los funcionarios a contrata, que hoy día son la mayoría en el Estado, tienen un vínculo que dura un año. Se termina el 31 de diciembre. Pero la Contraloría, con un buen criterio, dijo hace años que si una persona le renovaban el contrato por mucho tiempo, hoy está en 5 años, antes en algún momento era 2, pero después hubo un cambio de criterio en la norma, la persona tiene derecho a pensar que va a seguir teniendo trabajo. Eso es lo que se entiende como confianza legítima. ¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno ahora? Tomar ese criterio, endurecerlo por ley, bajando los requisitos y haciéndolo casi automático. O sea, la confianza legítima sería un derecho adquirido de forma rígida, lo que dificultaría en extremo cualquier desvinculación. En la práctica, lo que se está haciendo es borrar de un plumazo la distinción entre un funcionario de carrera que entró o por concurso o por mérito y uno designado políticamente que entró porque es amigo de una autoridad de turno. Y al consolidar la inamovilidad de los trabajadores a contrata, el gobierno estaría ampliando la planta del Estado por secretaría, sin concursos públicos, sin filtros por mérito, por excelencia, sin vergüenza. Así. Si esta norma se aprueba, tal como la diseñaron, habrá que ver qué es lo que ocurre en el Congreso, porque tiene que pasar por el Congreso, el gobierno de Kast se va a encontrar con una administración pública que va a estar petrificada. Y esto es un problema, un ministerio donde sobran funcionarios, donde hay gente que no hace la pega, pero el nuevo ministro no puede sacarlos porque están blindados por una ley que se hizo a última hora. Básicamente, remover a un funcionario implicaría una batalla judicial de años, perdida de antemano. Es la privatización de facto de los cargos públicos para un sector político. La sospecha, o me atrevería yo a estas alturas a decir la certeza, es que se busca proteger a simpatizantes o derechamente militantes contratados durante este periodo presidencial. No estamos hablando además de un puñado de personas, porque si bien las cifras fluctúan, la verdad es que hablamos de un universo potencial de decenas de miles de personas. Y el Estado, que sabemos además ha venido engordando exponencialmente en la última década, gran parte de ese crecimiento ha sido vía contrata y honorarios,
Si se aplica esta norma, el gobierno saliente está asegurando la continuidad de una masa laboral que ingresó bajo su gestión y estarían limitando la capacidad democrática del gobierno entrante para instalar sus propios equipos o para reducir personal donde lo considere necesario. Una norma que asesina el mérito. Y esto creo que de todo es lo más contradictorio para un sector político que solo ha tenido discursos y ha hecho gárgaras respecto del mérito y nunca el pituto. Bueno, la verdad es que al otorgar estabilidad casi total por el mero transcurso de un par de años se iguala hacia abajo. Se pone en el mismo saco al funcionario público de excelencia, el que lleva décadas sirviendo al Estado con profesionalismo, porque está lleno de personas muy profesionales en el Estado, de verdad que lo está, en muchas reparticiones, quienes tienen que trabajar directamente o requieren del funcionario público, los que van a los consultorios, los que requieren de carabineros, sabemos de lo que estamos hablando. O sea, está lleno de funcionarios públicos de excelencia que llevan mucho tiempo sirviendo al Estado con profesionalismo, o a lo mejor llevan poco tiempo pero lo hacen de la misma manera. Hay que distinguirlo respecto del que llegó por pituto o que a lo mejor no llegó por pituto pero por simpatía política puede terminar quedándose. La confianza legítima, que nació para proteger al trabajador de la arbitrariedad, se puede transformar aquí en un mecanismo de captura del Estado. Es un insulto a los verdaderos servidores públicos, creo yo. Bueno, durante décadas, la centroizquierda y la izquierda además se llenaron la boca criticando las leyes de amarre de la dictadura, y aquí ahora están dejando su propia ley de amarre. Rasgaron vestidura, con justa razón por lo demás, porque el régimen saliente dejaba inamovible a funcionarios y hasta a parlamentarios, acuérdense. Y ahora, esa misma izquierda, que le gustó el poder, se engolosinó, y bueno, ahora quiere dejar su propia ley amarre. Ellos ya decían que las leyes amarre eran enclaves autoritarios. Aquí lo tratan de disfrazar como un argumento sólido para que simplemente no vayan y se le despidan. Si el problema es que no es que vayan y se le despidan, si es que no se encuentra una justificación para sacar a esa persona del cargo, no se le puede despedir. No es que se le despida y se le pague un poco más, como ocurre en el sector privado. Si no hay justificación para el despido, se le despide, pero se le tiene que pagar más que el año de servicio y, por supuesto, las vacaciones proporcionales. Hoy día la crítica entonces se invierte, ¿no? Es de un descaro bien monumental ver al sector político que construyó su identidad sobre la crítica a los amarres de Pinochet, impulsando ahora sus propios enclaves burocráticos. Y además dejan amarrado al siguiente gobierno, que por supuesto es de un color político distinto. El actual oficialismo está validando la tesis más oscura de la política, que el Estado es un botín. Oye, y esto... vaya que genera ruido, que genera preocupación, porque al final desprestigia al estamento que sostiene la institucionalidad democrática. O sea, básicamente que el Estado no es de todos los chilenos, sino del partido que gana y que hay que protegerlo del adversario como si fuera una especie de propiedad de un sector. Esta ley de amarre tiene un objetivo político bastante claro, que es básicamente gobernar desde la oposición. Quieren impedir que el nuevo mandatario pueda ejecutar el mandato por el cual fue elegido. Y eso... de todo, creo que es lo más inquietante en términos prácticos. Es una propuesta que además, hay que decir, es tan descabellada, tan irracional desde el punto de vista técnico, que ha generado grietas incluso dentro del propio gobierno. Mario Marcel, un hombre que es respetado desde la ortodoxia técnica, el adulto a cargo, como se le dijo en su momento en este gobierno, también ha tenido una mirada crítica respecto de la dirección de este debate. Un hombre que por lo demás sabe de números, sabe de matemáticas, sabe que una rigidez laboral absoluta es una sentencia de muerte para cualquier tipo de eficiencia. Y él ya lo planteó con una mirada bastante crítica. Él dijo, tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Eso es lo que probablemente ha alimentado este temor y ha llevado soluciones que no son óptimas. Fue lo que dijo Mario Marcel. El lenguaje diplomático está diciendo que están legislando de alguna manera por miedo, no por el bien del país ni por el bien común. Y en el centro de esta discusión aparece quien es su sucesor, Nicolás Grau, que si bien no es por quien pasa esta determinación, también pasó por su escritorio. La verdad es que no hay que perder de vista el bosque, porque como dice el famoso refrán, a veces los árboles no dejan ver el bosque. Aquí no hay que perder de vista el bosque. El caso Amarre es mucho más que una discusión técnica sobre contratos administrativos. Es el tráiler de una película de terror político que podríamos ver a partir de marzo del 2026. La insistencia obsesiva en aprobar una norma que revela que no tienen intención de hacer una transición democrática desde el gobierno, el inicio de una guerra con los que van a convertirse en oposición, tratando de blindar a sus funcionarios, enviando un mensaje claro de que pueden ser una oposición muy dura. El gobierno entrante, el futuro presidente, el presidente electo, no ha entrado en esta discusión, ha tenido una mirada crítica, pero no ha querido ponerse pintura de guerra todavía, esperando que esta norma no pase el filtro del Congreso. Pero si se aprueba, Kast va a asumir con un Estado de manos amarradas, asfixiado por una planilla de sueldos intocable, obligando a tener que litigar prácticamente cada despido,
lo que convierte, por supuesto, esto en una situación muy compleja. Lo que estamos viendo es la mutación final de ese espíritu refundacional que, de alguna manera, también intentó quemar Chile el 2019. Esto es como otro octubrismo, pero es el diciembrismo de la ley Amarre. Nada peor para un Estado que tener ocupas, que es básicamente lo que podríamos estar viendo en caso de que avance una norma que no tiene justificación técnica alguna.